Te vas a animar en medio de las circunstancias y vas a decir, montaña, quítate y échate al mar. Contra mí no puedes, porque la Biblia dice que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Hola, ¿qué tal, querida familia? Bienvenidos a un mensaje más de Domingos. Un mensaje que trae la palabra de Dios, un mensaje que edifica. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Así que no dejes que nada te distraiga, agarra tu Biblia, si no la tienes a la mano, corre por ella y síguenos a través de los versículos. Yo sé que aparecen aquí, pero nada mejor que tenerla en la mano, poderla subrayar, poderle escribir lo que el Señor te está hablando a través del mensaje de hoy. Antes de comenzar, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios para recibir guianza del Espíritu Santo. Así que ahí donde estás, acompáñame cerrando tus ojos o simplemente poniendo atención a la oración y déjame orar para que sea el Espíritu Santo el que nos dé revelación de este mensaje. Así que, Señor, te doy gracias por esta palabra fresca que seguramente el día de hoy nos vas a dar. Que sea palabra de vida, que sea como ese soplo que le diste, Señor, a Adán y Eva y que trajo vida, Señor. Como el soplo que diste también, Señor, en el valle de huesos secos y trajo vida. ¿Por qué? Porque fue tu palabra saliendo por tu boca. En este día te pido que así sea para nosotros, que tu palabra sea aquella a la que se hable, Señor, que seas tú, Espíritu Santo, y no yo. Así que en el nombre de Cristo Jesús, gracias por esta palabra buena, fresca y que avivará nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Y un tema que quiero tratar el día de hoy, pues va a hablar un poco sobre la presión, sobre el estrés, porque es algo que todos los días vivimos una y otra vez y pocas veces lo detectamos o pocas veces somos conscientes realmente hasta que ya pasó ese momento de estrés, que estuvimos tensos o hasta que llega alguien y nos dice, oye, estás muy estresado, oye, tranquilo, oye, ten cuidado. Y pocas veces tenemos cuidado del alma, siempre la dejamos andar y correr por ahí hasta que nos estampamos. Si tú te subes a un carro y pisas el acelerador y sueltas el volante, bueno, pues no van a pasar nada o ninguna cosa buena. Lo mismo va a suceder si no empezamos a tener el control del alma. Pero el día de hoy quiero decirte eso, no te estreses, no dejes que el mundo te presione. Pero vamos a ver el cómo, vamos a ver no solamente como el decirte el que, no te estreses, bueno. Pero ¿cómo no lo hago? Bueno, pues vamos a ver una referencia bíblica y sobre eso nos vamos a ir. Y lo primero que quiero decirte se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 32. Vamos a leer varias versiones y esta vez vamos a empezar con la Reina Valera. Dice así, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Es mejor tardar en airarte que ser fuerte, dice. El que se enseñorea de su espíritu que el que toma toda una ciudad. Y es bien interesante porque en estos tiempos, si nos vamos a los tiempos en el que fue escrito la Biblia, bueno, ahí conquistar en una ciudad pues era digno de un rey, era digno de todo un guerrero, era digno de celebrar y de tener una victoria en gran manera. Y aquí te dice, sí, está bueno eso, pero déjame decirte que es mucho mejor no enojarse. Es mucho mejor tomar tu espíritu, tu alma y controlarlo que controlar o tomar toda una ciudad. Y esto es bien importante, entender un poco el contexto, porque, insisto, era algo grandioso, digno de celebrar. Eso te ponía entre los mejores guerreros y podías estar en todo el séquito del rey y en los mejores guerreros, pero aquí dice, no. Es mejor, aún mejor que tener más fuerza, aún mejor que tener muchas ciudades. Pero el cómo. ¿Te has dado cuenta que cada día que va pasando se acelera todo y parece que todo lo queremos express, ¿no? Parece que todo es como, sí, ya lo quiero, sí, es que esto, y voy a tomar decisiones porque ya me están presionando, y voy a tomar esto y voy a tomar lo otro. Y hace poco hablaba con un amigo, ¿no? Que es mucho más joven que yo, y él me decía, es que estoy a nada de poder escoger la carrera que yo quiero, pero, o mejor dicho, la carrera para la universidad, dice, pero a veces siento que todos me presionan para tomar una decisión y yo me siento todavía muy chiquito como para tomar una decisión así y decir, bueno, es que no he vivido nada, no sé bien qué carrera quiero, no sé bien qué decisión tomar y dice que todo se sentía, que todo lo presionaban, ¿no? Y en ocasiones el mundo es así, te presiona para tomar decisiones, es que ya no, mira, y toma un crédito, y haz esto, y no, es que si no lo haces hoy, mañana, hasta con las ofertas solo del día de hoy y 3 días más, ¿no? Y podemos ver que estamos rodeados de un mundo de ¿qué? De presión, una y otra más. Y quiero decirte, y quiero leerte, mejor dicho,
una definición del estrés. Esto viene en la Real Academia Española. Son 2 definiciones de la palabra estrés, que tiene que ver con la presión, que tiene que ver con toda esta parte. Y dice, estrés es la tensión provocada por situaciones. Hay una tensión, es algo que hace que estés todo el tiempo tan tensado, tan presionado por muchas situaciones. Y dice, esta tensión es provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones psicológicas o psicosomáticas o trastornos psicológicos, y a veces estos suelen ser graves. Ok, entonces hay una presión que reacciona o hace reaccionar tu alma, te agobia tu alma. Y luego dice, es un estado de cansancio mental provocado por la exigencia de un rendimiento muy superior al normal. Suele provocar diversos trastornos físicos y mentales. O sea, es una presión que va a generar cansancio en tu vida, lo cual, bueno, pues va a hacer que esto sea superior a tu trabajo diario. Y bueno, esto pues va a traer agotamiento, va a traer fatiga, no solamente física, sino mental. Y en ocasiones, si no lo detectas, son más difíciles de poder tratar o de poder salir adelante de esto. Ojo, estamos hablando en términos físicos, en términos humanos, si lo quieres ver. Pero todo esto lo vivimos todos los días, con situaciones, con cosas que tú vas al trabajo y todo. Por eso la Biblia es muy clara y te dice, ey, tranquilo, es mejor que te enseñorees de ti mismo, es mejor que tú mismo tomes control de tu espíritu, de tu alma. ¿A qué? A que desates toda una guerra, a que tomes toda una ciudad. Y en ocasiones así nos pasa a través de las circunstancias. Y quiero leerte una historia que viene en el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 1 al 7. Y cuando digo que es una historia, no es porque sea un cuento, es porque es algo real. La historia es algo real, algo que sucedió. Y quiero que vayas a Lucas, capítulo 5, versículo del 1 al 7. Esto también te lo voy a leer en la versión Reina Valera. Y fíjate, dice así. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Estaba Jesús y mucha gente que se agolpaba. Dice, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Aquí está Jesús, ve la barca de Simón, ¿no? Que ellos estaban lavando, venían de una noche pesada, porque más adelante vamos a ver que ellos no pescaron nada, estuvieron toda la madrugada, invirtieron tiempo, dinero, esfuerzo, no pescaron nada. Simón tenía que pagar a sus trabajadores, Simón tenía que terminar de lavar las redes. Y bueno, yo no sé si te ha pasado, pero cuando tienes un mal día y ya estás a punto de terminar, lo único que quieres es descansar. Pues así estaba en este momento Pedro, o Simón Pedro, como quieras decirle, y llega Jesús. Jesús llega y le dice, hey, espérate, o sea, deja tantito ahí tus redes, no termines de lavarlas, y échame una manita y empújame, préstame tu barca, ¿no? Y métela un poquito porque aquí ya me están agolpando. Yo no sé tú, pero si yo hubiera estado en el lugar de Pedro en ese momento, yo hubiera pensado como, ay, este personaje, ¿quién es y qué necesita? Cuando ya estás cansado, estuviste toda la noche, no pescaste nada, fue un día perdido y todavía llega alguien más a pedirte un favorcito, ¿sí? Y él estaba, yo pienso que él estaba tenso, él estaba estresado de tengo que pagar, tengo que hacer esto. Y viene este personaje y me dice, hey, préstame tu barca y empújala un poquito para adentro, porque aquí la gente se está agolpando para escuchar lo que yo tengo que decir. Él no estaba atento a la voz de Dios. Él estaba atento a sus necesidades, estaba atento a las presiones, estaba atento al estrés que estaba generando toda la circunstancia a su alrededor. Y entonces, bueno, lo hace y aquí no dice que se acercó a escuchar el mensaje. Él se quedó haciendo sus cosas. Y dice en el versículo 5:4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestra red para pescar. Cuando él ya pensaba, bueno, ya voy a recoger mi barquita, me voy a ir a mi lado, llega Jesús y le dice, ok, gracias, ya me serviste, ahora entra, boga mar adentro, vas a ver y vas a pescar, vas a echar tus redes allá. Y respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado. El estrés, la situación que estaba adversa.
¿Cuántas veces o cuántas ocasiones has hecho un plan que no te sale a la perfección? A lo mejor un viaje de vacaciones con tu familia, o una salida con tus amigos, o una salida en el trabajo, un proyecto en la escuela, lo que sea que tú estés viviendo. Y de repente, no sé, tienes un plan, vamos a salir con los amigos y queremos ir al bosque, y ese día empieza a llover. Y todos, no, pues es que estuvo re feo, porque llovió, porque esto, porque el otro, o el proyecto de que ibas a entregar, o la exposición que ibas a hacer, y de repente alguien no hace el trabajo, o de repente pasan circunstancias, la memoria, el archivo, lo que sea, y te empiezas a estresar por todo lo que pasa alrededor. Y en lugar de buscar una salida, solo ves el problema y te empieza a hacer más grande, y te empieza a generar una presión en tu mente, en tu alma. Bueno, así estaba Pedro, y todavía él le dice, como haciéndolo entrar en conciencia, Señor, déjame decirte que hemos estado trabajando y no pescamos nada en toda la noche, Y luego dice, mas en tu palabra echaré la red. Versículo 6. Y habiendo hecho, encerrado en gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Qué impresionante es esto, porque cuando él dice, más en tu palabra echaré la red, bueno, pues realmente no es como, sí, yo te creo, Señor, y voy. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque abajo, en el versículo 8 dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Entonces él no lo hizo con buena intención, él lo hizo así, como ya, vamos allá, vamos a darle, vamos a ver lo que él quiere para que vea que no es hora de pescar, ¿sí? O sea, le está diciendo prácticamente, maestro, yo soy pescador, tú eres maestro, tú podrás enseñar la palabra, tú conoces de la ley, yo conozco de pesca. Y él se arrepiente más adelante de sus actos, de lo que él estaba haciendo y viviendo. Y en medio de esta circunstancia, él tenía dos opciones, ¿no? Pudo haber creído y llevadose de una vez todas las redes, o haber hecho lo que hizo. Y bueno, pues conocemos el resultado. Y en medio de estas circunstancias, siempre lo que va a tener la intención del enemigo es robar, matar y destruir. El libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, dice de la siguiente manera: el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. La presión que el mundo intenta generar en tu vida quiere robarte, matarte y destruirte. Pero gracias a Dios ese versículo no se queda ahí. Dice, pero más Jesús viene a darte vida y vida abundante, vida eterna. Gracias a Dios que no se queda ahí ese versículo. Y fíjate, si tú sucumbes ante esta circunstancia, fíjate lo que va a suceder en tu vida. En Proverbios capítulo 24, versículo 10, te voy a leer la versión Dios habla hoy. Dice, si te desanimas cuando estás en aprietos, o sea, en una circunstancia que se sale fuera de tus manos, en una circunstancia donde tú habías planeado todo un programa, fuiste, hiciste, invertiste tu tiempo y de repente no sale como tú esperabas. Si tú te desanimas cuando estás en aprietos, no son muchas las fuerzas que tienes. ¡Wow! ¡Qué impresionante y fuerte está este versículo! Y aquí es donde tú te tienes que dar cuenta. ¿Cómo has actuado en las circunstancias que estás viviendo día con día? Y no solamente en el trabajo, sino cómo has actuado enfrente de la enfermedad. ¿Cómo has actuado cuando de repente te marca un familiar, un amigo, es que me siento mal, es que estoy triste, es que esto? ¿Cómo actúas? Abres la puerta y sales corriendo a ver qué haces. No, tú tienes que tener el temple y la calma. Pero para eso necesitas conocimiento. Para eso necesitas conocimiento. ¿De qué? De la palabra. ¿De qué? De la verdad. Cuando nosotros estábamos, bueno, digo nosotros porque mi amigo y yo no estábamos en protección civil, ¿no? Entonces ahí tenías que estar bajo situaciones de estrés y al principio yo no sabía controlarlas. Al principio cuando yo estaba en las situaciones yo era el primero que quería salir corriendo. Pero cuando empiezas a adquirir conocimiento, cuando empiezas a leer y a decir, esto se atiende de esta forma, esto se atiende de otra manera, entonces puedes tener el temple de estar en medio de toda una situación donde la gente está gritando, donde la gente está, corre y grita y llévatelo y ya. Y tú en eso, tú tienes que estar atento a solo una cosa. ¿A qué? A la persona. ¿A qué? A tus protocolos. ¿A qué? A la orden de tu jefe de turno. ¿A qué? A la orden de tu comandante. ¿Por qué? Porque él es el que te va a dar dirección. La Biblia es muy clara y dice, mantén tu mirada arriba, mantén tu mirada en Cristo Jesús, no en las circunstancias,
¿Por qué? Porque las circunstancias te van a agobiar o te van a intentar agobiar. Y quiero que vayamos a otro ejemplo. Pero primero vamos a ese ejemplo. Y ese ejemplo se encuentra en Lucas, igual. No es cierto, no está en Lucas. Está en Hechos, capítulo 12, perdónenme. Hechos, capítulo 12. Vamos a ver a Pedro de nuevo. Vamos a ver a Pedro después de que Jesús se va, después de que pasa tiempo con Jesús y le dice, bueno, pues ¿qué crees? Ahora te toca a ti apacentar a mi grey, ahora te toca a ti hacer volver a los discípulos, ahora te toca a ti ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Y Pedro entonces ahora se queda con la batuta, claro, con todos los demás, y ahora contigo y conmigo, pero hablando en ese tiempo en específico. Y si tú lees los capítulos antes de Hechos, bueno, pues Pedro ya había sido perseguido, ya había sido intentado callar, ya había pasado muchas cosas. Y en el capítulo de Hechos 12, versículo 1 en adelante, vamos a ver una situación donde Pedro es encarcelado. Y es bien interesante porque él ya había pasado un proceso con Jesús. Y vamos a ver el resultado de este. Capítulo 12, versículo 1. Dice, en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de los de la iglesia para maltratarles. Situación de estrés. Situación donde él está predicando el evangelio, donde Pedro está feliz, ya había visto sanar, ya había pasado lo de la puerta la hermosa en la iglesia, ya había visto muchos milagros. Yo creo que Pedro estaba emocionado, pero viene aquí una situación que se sale de sus manos. Viene un enemigo que viene a generar presión. Herodes, y él viene a maltratarlos. O sea, lo hacía con alevosía y ventaja, con el poder, con la autoridad, pero sobre todo sabiendo que esto generaba presión para dejar de predicar a Jesús. Versículo 2. Y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Yo no sé qué tanto miedo le tenían a Pedro, pero 4 grupos de 4 personas, 4 por 4, 16 personas estaban alrededor de solo una, de Pedro, ¿sí? Y la tensión de que no solo estaba en la cárcel, yo no sé en ese momento qué estaba pasando por la cabeza de Pedro, pero pienso que el mundo intentó presionar. ¿Por qué? Porque primero los maltrató y vio cómo estaban maltratando a sus amigos, a sus compatriotas, y luego matan a Jacobo. Y dicen, bueno, sí le agradó. Y ver cómo le agrada eso. Y dice, ahora va y lo encarcelan. Pero no solo lo encarcelan, le ponen 16 tipos ahí al lado para que lo cuiden. Y entonces dice en el versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Versículo 6. Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. O sea, estaban con 2 tipos adentro y estaban otros afuera. Y él estaba ahí recargadito en medio de ellos. Aquí dice esto. Entonces, él estaba ahí, era de noche. Era cuando Pedro ya estaba dispuesto a descansar, entre comillas, en una cárcel. Y entonces sucede algo impresionante. He aquí que se presentó un ángel del Señor, una luz que resplandecía en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas le cayeron de las manos. Qué impresionante situación. Pedro estaba ahí dormido, ¿no? Y de repente viene el ángel, lo mueve, dice que las cadenas se caen. Dice, levántate, ve. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y él le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Entonces Pedro estaba en un éxtasis de la palabra, en un éxtasis donde él estaba con el Señor. Yo me imagino que estuvo orando y se quedó dormido, y viene el ángel en respuesta de su oración y en respuesta de la oración de la iglesia. A tal forma que él era tan natural ver una visión de estas que no se espantó, no saltó como, ¡ora! ¿Y tú, ángel, quién eres? No fue como cuando se sorprendió en la transfiguración con Jesús, como,
Maestro, ¿qué es que hagamos enramadas? No, él ya vivía una relación distinta con Jesús. Él ya vivía estos milagros como algo constantemente en su vida. Ya había visto sanar a unos, ya había visto y había sido maltratado. Y dice que él salió gozoso de haberse tenido por digno, ¿no? De que lo hayan azotado. Y había pasado muchas circunstancias. A tal manera que él ya se había acostumbrado a vivir en lo sobrenatural con Jesús. Y en el versículo 10 dice, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Una puerta de hierro, una puerta fuerte, una situación muy densa, una situación fuerte para tu vida. ¿Qué estás viviendo el día de hoy? ¿Qué circunstancia a tu alrededor sientes que todo está cayendo una y otra vez? Primero ves cómo maltratan a unos, ves cómo matan a otros, ves cómo te aprisionan a ti y después ves una situación de 16 personas a tu alrededor. Era una situación difícil, era una situación que intentaba poner tensión, que intentaba, como dice aquí la definición, ¿no? Traer cansancio, traer o provocar un rendimiento, un trastorno físico y mental en esta circunstancia. Eso querían hacer con Pedro. ¿Qué situación estás pasando el día de hoy? Que parece que hay todo por delante menos el poder ganar en esta circunstancia. Pues déjame decirte que dice aquí, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, no importa cuántas guardias le hayan puesto, 3, 4, 5, 6, sí, los pasó como si nada. Dice, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Solita se abrió. Él no la empujó, él no la atravesó, él ni siquiera la tocó. Se abrió por sí misma. Y salidos, pasaron en una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo así o en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel. Él me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Pedro ya ni siquiera estaba orando, estaba descansando, estaba tranquilo ahí y de repente, ¡boom!, la respuesta a su oración. Él estaba descansando, no físicamente solamente, sino espiritualmente. ¿Por qué? Porque sabía que Dios lo iba a librar. ¿Por qué? Porque Jesús le prometió que estaría con él todos los días de su vida hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque ahora conocía la palabra. ¿Por qué? Porque fíjate lo que dice aquí en el Salmo 119, 143. Dice, esto lo voy a leer en la NTV. Cuando la presión y el estrés se me vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandatos. 144. Tus leyes siempre tienen razón. Ayúdame a entenderlas para poder vivir. Estaba confiado en la palabra. Vino el estrés, vino la presión de este mundo, como ya vimos a través de las circunstancias. Y entonces dice, yo encontré alegría en sus mandatos. ¿No ves aquí un Pedro estresado diciéndole, maestro, no hemos pescado toda la noche? Maestro, pues yo te he servido, yo ya sané. Es más, ocupan mis pañuelos para dárselos y que sanen. Señor, ¿por qué estoy aquí en la cárcel? Tú no ves a Pedro reclamando. Cuando tú habías visto a un Pedro en los evangelios bien loquillo, una y otra vez haciendo cosas, una y otra vez, es que maestro, y es que, aún en la última, ay maestro, y qué, hablando de Juan, ¿no? Tú ves a un Pedro al haber estado, tú ves a un Pedro reclamando, tú ves a un Pedro, maestro, si eres tú, ven y dime que yo cruce, que yo camine, ¿no? Que yo vaya a ti. Ahora ves a un Pedro diferente, ves a un Pedro confiado. Es un Pedro que ante la presión, ante el estrés, una cosa hacía, y era deleitarse en los mandatos del Señor. ¿Por qué? Porque él conocía que estas leyes, que esta palabra siempre van a tener la razón. Pero es que Arturo, tengo un diagnóstico, tengo un papel que dice que tengo cáncer, tengo un papel que dice que yo no voy a durar mucho, tengo un papel que dice que estoy enfermo, tengo un papel, tengo un síntoma, tengo un papel de deudas, tengo un papel que dice que yo no soy bueno para la escuela. Una y otra vez el mundo te va a aventar cosas. Si no puede con una, se va a ir a otra. ¿Por qué? Porque aquí vemos primero que ¿qué sucedió? Bueno, que fueron primero maltratados. Ya que vio que esto funcionaba, entonces después tomó a uno y lo mató. Y después viene y los encarcelan. Y después vienen y les ponen a 16 personajes ahí. ¿Para qué? Para que generen esa presión, ese temor, una y otra vez. Una y otra y otra y otra vez. Pero cuando tú te fortaleces en la palabra, cuando haces lo que la Biblia dice en Efesios 6:10,
Por lo demás, hermanos, fortaleceos en Dios y en el poder de su fuerza. Algo va a suceder. Y eso va a hacer que primero tú mismo te estés llenando y fortaleciendo de la palabra. Y entonces, en lugar de desanimarte cuando estás en aprietos, como lo dice Proverbios 24, ¿qué crees? Te vas a animar en medio de las circunstancias. Y vas a decir, montaña, quítate y échate al mar. Contra mí no puedes, porque la Biblia dice que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Es una forma distinta de reaccionar. Vas a quedarte hasta dormido como lo hizo aquí Pedro. Él no estaba preocupado, no estaba estresado, él estaba pensando y expectante ¿en qué? En la palabra, en el cumplimiento de la palabra. Entonces, cuando tú te fortaleces, fíjate, te voy a volver a leer Proverbios 24:10. Si te desanimas cuando estás en aprietos, no son muchas las fuerzas que tienes. Ahora vamos a leerlo al revés o antitéticamente, ¿sí? Si no te desanimas cuando estás en aprietos, muchas son tus fuerzas las que tienes. ¿Te das cuenta? ¿Y cómo te fortaleces? Ya les dije, en la palabra, en meditar la palabra. Y no solo en meditarla, sino ponerla ahora en acción. ¿Por qué? Fíjate, versículo 7 de Hechos 12, lo voy a volver a leer. Dice aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Todo lo difícil en ese momento, aparentemente, lo hizo Dios. Tiró las cadenas, pero el ángel le dice, cíñete y átate las sandalias. Es bien importante entender esta situación. Dios ya te dio la palabra, pero ahora tienes que actuar sobre la palabra. Dice, y lo hizo así. Y él le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Si Pedro no hubiera seguido la instrucción, se hubiera dicho, pues es que estoy aquí calientito, bueno, es que no sé si sea verdad, si sea mentira. No, él solo actuó de forma nata. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios estaba en su corazón. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, él se había fortalecido una y otra vez. Entonces, tu fe debe llevar a la acción. Es decir, si yo estoy creyendo que soy sano, entonces no solamente lo oro, sino que empiezo a actuar como una persona sana, conforme a las Escrituras. Entonces, tú tienes que seguir la voz de Dios. Él ya hizo lo difícil. ¿Qué? ¿Qué fue lo difícil? Pagar por tus pecados. ¿Qué fue lo difícil? Bueno, pagar el justo precio por tu vida y ahora hacerte la justicia de Dios. Entonces, en medio de todo esto necesitas entender lo siguiente. No puedes permitir que el mundo te presione. No puedes permitir que una y otra vez el mundo venga a ejercer esta presión sobre ti. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios habita en ti. Pero ¿qué pasa? Y aquí quiero ponerte un ejemplo bien sencillo, pero bien práctico, que espero funcione para tu vida. Aquí tengo 2 botellas. Espero si se vea esta. Esta sí se ve bastante clara, ¿no? Esta no sé qué tanto porque es transparente, pero bueno. Entonces, hay 2 botellas. Las 2, pues, tienen la misma cantidad o puedes introducir la misma cantidad, pero esta tiene líquido adentro y esta no tiene líquido adentro. El mundo lo que va a intentar hacer es lo siguiente. Va a intentar ejercer presión, ¿no? Va a intentar ejercer una y otra vez presión. Voy a presionarla ahora sin tapa. Vamos a ver qué sucede, ¿no? Cuando la botella no tiene algo que mantenga la presión dentro, si yo la cierro de nuevo, puedo doblarla un poco, ¿no? Y se va a deformar. Si yo la aprieto de acá abajo, fíjate cómo sí se deforma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la presión que yo estoy ejerciendo en la parte de afuera es mayor que la presión que está dentro. Sí hay presión, pero es muy mínima. Ahora, si yo le quito la tapa, que es la que guarda la presión que hay, aunque sea solo de aire, fíjate lo que va a ocurrir, aunque sé que es un poco obvio. Y así queda. ¿Me explico? Esto es lo que intenta generar el mundo con el estrés todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Pero, si dentro de la botella está llena y la presión, ¿no? Por más que lo intento apretar, ¿no? Hasta me tiembla la mano. No puedo deformarla, ni siquiera de acá atrás, y la estoy presionando duro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay adentro de esta botella, hay más presión que la que yo puedo hacer por fuera. Hay más fuerza por dentro que por fuera. Cuando tú te llenas de la palabra de Dios, esto es lo que sucede.
Por más que el mundo te presione, por más que el mundo intente una y otra vez, y veas alrededor la situación y la economía, y que el peso, y que el trabajo, y lo que sea, vas a seguir de forma intacta. Por eso la palabra de Dios dice, fortaleceos en Dios y en el poder de su fuerza. ¿Qué fue lo que sucedió con Pedro? Esto se llenó tanto, se saturó tanto de la palabra de Dios, que había presión. Sí, sí la había. La Biblia lo dice en Timoteo, ¿no? Pelea la buena batalla de la fe. Lo dice en Juan, ¿no? Nos lo advierte una y otra vez en Juan 16. En este mundo tendréis aflicción. Nos lo dice en Pedro, ¿no? Que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nos lo vuelve a decir en Juan, que el mundo nos aborrece porque no somos de este mundo. Y podemos encontrar miles de referencias que el mundo va a estar atacándonos una y otra vez. Pero cuando tú encuentras versículos como en Apocalipsis, que dice que nosotros le hemos vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio, o como en Romanos, que dice que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, y que dice que todas las cosas me ayudan para bien, y que a pesar de toda circunstancia de peligro, espada, ¿qué va a suceder? Que nada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús, mi Señor. Entonces haces esto. Ahora tú presionas al mundo por fuera. Ahora el mundo no te va a poder presionar por más que quiera. ¿Lo va a intentar? Sí, claro que sí. Porque no va a perder la oportunidad de hacerlo. Pero ¿qué crees? Si yo sigo apretando esta, el que le va a seguir doliendo, o mejor dicho, el que va a terminar con los dedos adoloridos voy a ser yo. Porque no voy a lograr hacer nada. Nada. ¿Por qué? Pues porque no tengo la suficiente fuerza para romperla. Porque hay mayor presión adentro que afuera. ¿Y cómo sucedió esto? Bueno, la vida de intimidad de Pedro empezó a cambiar. La vida que Pedro llevaba una y otra vez con el Señor empezó a cambiar. Tú ves los cambios y de repente encuentras en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, lo siguiente. Pedro hablando. Y es bien interesante porque si tú lees unos versículos antes, vas a encontrar cómo está hablando de que él vio la gloria, refiriéndose al momento en que él vio la transfiguración de Jesús y vio cómo llega ahí, cómo llega Moisés, cómo llega Elías. Y a pesar de todo lo que vio, dice, eso no importa. Yo vi la gloria de Dios. Yo vi en esos momentos a Jesús transfigurado. Pero fíjate cómo nos centra en esto. ¿Por qué? Porque Dios mismo les dijo ahí, hey, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oíd. O sea, dice, no escuchen lo demás, no vean las cosas naturales, véanlo a él. Porque él decía, bueno, y nos quedamos aquí y escuchamos lo que Moisés tiene que decir y Elías. No, escucha a mi hijo lo que te está diciendo. Y en el versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual haces bien en estar atentos. Haces bien en estar atentos. Haces bien en estar atento. Como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿Te sientes en un lugar oscuro, oprimido por la circunstancia, oprimido por las tinieblas? Haces bien en estar atento. Porque la palabra es como tu antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Hasta que el día esclarezca. Hasta que el día esclarezca. A mí me encanta ver los amaneceres. ¿Por qué? Porque ves cómo de repente de la oscuridad todo se empieza a alumbrar. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Jesús mismo se manifiesta en tu corazón. ¿Y qué vas a hacer? Estar lleno de gozo. Estar confiado, como lo dice el Salmos. Encontrar alegría en sus mandamientos. Saber que Él siempre tiene la razón. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo en este día? No te dejes estresar. No te dejes presionar. ¿Cómo? Métete en la palabra. Medita en ella. Ora en ella. Y la circunstancia en medio de tu alrededor, no la tomes en cuenta. Toma en cuenta la voz de Dios. Deja de pensar lo que dicen los médicos. No estoy diciendo que los médicos sean malos, no. Pero mayor autoridad tiene Dios que cualquier persona en este mundo. Deja de pensar que si la escuela, deja de pensar que si el pago, deja de pensar que si la enfermedad. Deja de pensar en eso y comienza a meditar la preciosa palabra de Dios. Y cuando la presión y el estrés vengan, ¿qué crees? Cuando te deleites aquí digas, gracias Señor. Porque ahora estoy expectante cómo vas a pagar esa deuda. Ahora estoy expectante cómo vas a manifestar mi sanidad. Ahora estoy expectante cómo vas a salvar a mi familia. Ahora estoy expectante en cómo voy a sobresalir en medio de esta circunstancia. Y el lucero de la mañana va a resplandecer en mi corazón.
y en medio de toda circunstancia. Así que el día de hoy déjame decirte, no permitas que el mundo venga a estresarte, no permitas que tú te encuentres vacío y el mundo te pueda presionar, no. Llénate de la palabra de Dios y cuando venga una circunstancia, habla la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice que eres sano, comienza a declarar tu sanidad. Busca versículos de sanidad en la Biblia. Si la palabra dice que Jesús se hizo pobre para que tú fueras enriquecido, empieza a declarar que vas a salir de deuda, de todo deuda que tengas en el área que sea. Si tú empiezas a ver la palabra una y otra vez y le empiezas a declarar y le empiezas a hacer el arma más preciada en tu vida, déjame decirte que en lugar de desanimarte, vas a tener ánimo en medio de las circunstancias y por lo tanto tus fuerzas van a ir de mayor en mayor y vas a poder controlar tus sentimientos. Y cuando veas que de repente te estás enojando porque no te salieron las cosas como tú pensaste, vas a orar: Señor, dame dirección, porque tu palabra dice que tú me vas a dar sabiduría. Y si de repente empiezan a salir las cosas como tú no lo esperabas, entonces en lugar de estar enojado, en lugar de decir es que no me salen las cosas como yo quería, es que todo iba bien y mis negocios empezaron a caer, es que las circunstancias ya no veo lo duro sino lo tupido, ahora me llueve sobre mojado. En lugar de pensar en eso, en lugar de dejar que el mundo te estrese y te presione, tú vas a empezar a ejercer esa presión. Y ahora el mundo te va a temer, ahora el mundo va a temblar delante de ti. ¿Por qué? Porque Jesús, porque Jehová de los ejércitos va contigo. Empieza a ser consciente de qué es lo que la palabra de Dios dice de ti. Empieza a ser consciente de cómo Dios va a hacer milagros en tu vida. Y por lo tanto, levántate y resplandece. ¿Por qué? Porque Jesús ha llegado, porque la unción está en ti. Y ahora comienza a hacer lo que Jesús hizo y aún mayores. ¿Por qué? Porque le crees. Así que déjame decirte, o déjame terminar diciéndote lo siguiente: no temas ni desmayes, porque Jesús va contigo. Y si Él va contigo, entonces, ¿qué crees? Salmo 119, 143. Cuando venga la presión y el estrés, cuando vengan encima de ti, tú vas a encontrar alegría en sus mandamientos. Porque sabes que su ley siempre tiene la razón. Así que déjame terminar orando por ti en dos formas. Si tú nunca has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador y quieres vivir una vida plena, quieres vivir una vida en victoria, quieres sobre todo recibir el regalo que Dios tiene para ti, ahí donde estás, nos estás viendo por primera, segunda o tal vez nos sigues pero nunca has hecho esta oración para recibir a Jesús, para recibir este regalo, bueno, ahí donde estás, di con voz audible. ¿Y por qué te invitamos a que sea con voz audible? Porque la Biblia es muy clara y dice que aquel que confiesa con su boca y cree con todo su corazón que Jesús es el Cristo y que Dios le levantó de entre los muertos, será salvo. Es necesario confesarlo con la boca porque la Escritura lo dice. Y como vimos aquí, bueno, la Escritura siempre tiene la razón. Así que ahí donde estás, acompáñame a orar en voz alta y después permíteme orar por ti. Y di conmigo: Señor Jesús, hoy creo que tú eres el Cristo, que tú eres aquel que vino a pagar todos mis pecados, que te llevaste toda maldición, enfermedad y temor en esa cruz. Hoy escucho tu mano tocando a mi puerta. Y hoy te dejo entrar. Ven y cena conmigo. Hoy creo con todo mi corazón que tú eres el Cristo, que Dios te levantó de entre los muertos. Y hoy digo sí acepto a tu salvación, a tu gracia y a tu amor. Así que Señor, yo te recibo. Amén. Y bueno, déjame decirte que ahora tú puedes empezar a confiar en la palabra de Dios. ¿Cómo? Leyendo y meditando en ella. Déjame terminar orando por ti y dándole gracias a Dios por aquellos que nos están escuchando. Señor, yo te doy gracias por todos aquellos que podemos escuchar tu palabra. Gracias. Yo te pido que el estrés que viene en la circunstancia de alrededor, Señor, sea lo que sea una circunstancia física, una circunstancia en el alma, yo confío en ti, Señor, porque tú eres el ancla de mi alma. Yo confío en ti porque tu palabra es verdad y ella siempre me llevará a la victoria. Yo bendigo en el nombre de Cristo Jesús a todos los que nos están oyendo, a todos los que están escuchando tu palabra.
Yo te pido, Señor, que ante la presión, ante el estrés, ellos encuentren alegría en tus mandamientos. Ellos sepan que tu palabra siempre, siempre dirá la verdad, Señor. Que ellos estén atentos a la palabra profética más segura todos los días de su vida, a la cual hacen bien en estar atentos, Señor. Que tu palabra alumbre en sus corazones como una antorcha en lugar oscuro, Señor. Que tu palabra alumbre hasta que el día esclarezca. Que ellos vean con tal claridad, a pesar de las circunstancias, a pesar de la oscuridad, a pesar de las situaciones a su alrededor, Señor, y tú seas aquel lucero de la mañana que salga en su corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Querida familia, no tengan temor, no dejen que el mundo los presione. Sean ustedes aquellos agentes de cambios por medio de la palabra. Y recuerda que atravesando el valle de sombra y de muerte, ¿qué crees? No vas a tener temor alguno, porque su vara, su callado te infundirán ese aliento necesario para pelear la buena batalla de la fe. Así que anímense, sonrían y gócense en el Señor. Nos vemos el próximo domingo. Dios los bendiga.